marihuana o cannabis sativa tiene como principal componente químico que produce los efectos en el estado de ánimo y en la percepción y en el razonamiento y en las funciones cognitivas de una persona en la droga activa, que es el 9-tetrahidrocannabinol. Esa droga activa, que está en una cantidad variable según la planta, ¿no? Y la parte de la planta y qué tipo de planta, porque en los 60 la marihuana, la cannabis sativa, no era natural, no era una semillas elegidas o modificadas genéticamente. Por lo tanto, la cantidad de tetrahidrocannabinol que tenía en los 60 era muy, muy inferior a la que tiene hoy, porque se ha ido mejorando, entre comillas, la cantidad de tetrahidrocannabinol que la droga activa, que produce los efectos subjetivos. Primero que me parece que el problema de las adicciones, como otras patologías de la modernidad, digamos, son problemas complejos para entenderlo solo del punto de vista del consumidor. Entonces hay que ponerlo en el contexto social y entonces en ese marco son, podríamos decir, como enfermedades de la adolescencia o de los jóvenes, digamos. Entonces, en esa línea, a nosotros no nos sorprende o no nos sorprendió como familia encontrarnos de que consumieran. Es más, no era una cosa oculta, que habían probado un porrito, que digo, no era algo que estaba oculto, por lo menos de los hijos hacia los padres. El problema a mí me parece que empieza cuando eso se ocupa un lugar en el chico, en el adolescente, un lugar central y empieza a tapar otras cuestiones que le está pasando. Me parece que cuando los chicos empiezan a tener dificultades, por ejemplo en la escuela, o empiezan a tener dificultades con las relaciones, les cuesta ser amigos, o les cuesta tener novias, o digamos, cuando aparecen algunas frustraciones en relación a los logros esperables para su edad o para su situación de pares, me parece que ahí es donde se instala la sustancia, cualquiera sea la sustancia, de alguna manera reparadora, digamos, de ese malestar. A mí me sirvió, es como lo que yo dije, empezar a drogarme para mí no fue solamente encontrar una felicidad de vuelta, sino que también fue poner el palo en la rueda de todas las estructuras que me habían enseñado desde chico, digamos. Fue como, basta, quiero vivir yo la vida por mí mismo, voy a romper con todo y voy a hacer la mía. Y bueno, lamentablemente me empecé a drogar, no sé qué tiene que ver una cosa con la otra, pero bueno, fue mi manera, fue lo que tuve a mano en ese momento y fue mi forma de hacer las cosas. La sociedad suele poner a los jóvenes que consumen marihuana en un lugar de fuerte estigma social. Si te drogas, sos un vago o alguien violento o bien una persona poco seria. En la actualidad, solo por estar en contacto con una droga, la persona se convierte en un enemigo social. Esto impide que entendamos la realidad social y cultural en la cual se da la práctica del consumo de marihuana, sobre todo en los jóvenes. Nosotros rápidamente nos dimos cuenta que si había una situación de consumo, junto con esto aparecía un cuadro de mucho malestar en términos de angustia. Una cosa es fumar un porrito de vez en cuando y que uno puede decir forma parte, como tomarse un vaso de vino o una cerveza en una salida, y otra cosa es cuando eso empieza a ocupar un lugar muy importante en la vida. O sea, en la vida digo que tiene consecuencias en la vida, después en el día a día, en las actividades de un joven. Por eso digo, no es que a mí no me parece mal, o a nosotros no nos parece mal, que tome alcohol. Ahora, que tome alcohol excesivamente o que tome alcohol y esto ya forme parte de una estrategia para poder sentirme bien, para no angustiarme, para poder ir a la escuela, bueno, ahí es problemático, digamos, ahí nos parece un problema. Lo primero que pensé fue que yo realmente no soy adicto, no sé de qué me están hablando, de qué estamos hablando. Hasta que me explicaron el significado de la palabra adicción, que significa no poder decir, adicción, la no dicción de las cosas, no poder decir lo que uno siente, lo que uno piensa, tener demasiado cuidado de estar
es en parte de lo que yo mamé de chico. La familia se calla la boca y eso está mal. Se tiene que hablar de estas cosas. El diálogo es básico, sobre todo cuando se tiene un adolescente en la casa. El adolescente te puede decir muchas veces, no hablemos de eso, desde el punto de vista, no, que eso me incomoda, porque realmente los incomoda. Es difícil hablar con un adulto sobre sexo, sobre drogas, sobre alcohol, sobre lo que sea. Es muy difícil para un niño, porque el adolescente es eso, todavía tiene su parte de niño. Pero si hablamos de despenalización, es necesaria una mirada sociosanitaria ante el problema de las adicciones. La marihuana es una droga y quienes decidan consumirla deben acceder y disponer de la información sobre las posibles consecuencias, ya sean físicas, psíquicas o sociales. Adicciones. La no dicción, lo no dicho. ¿Por qué nos estamos callando como sociedad y sobre todo, qué poderes se benefician con nuestros silencios? Si hay libre circulación de información, si desmitificamos este prohibicionismo absurdo de 70 años, donde en Estados Unidos el aparato de Hollywood primero trabajaba a favor de la marihuana y de un día para otro decidieron trabajar en contra. Es decir, aquel morocho trabajador que fumaba un porro, era un tipo piola que la pasaba bien y tocaba jazz, se convirtió en un homicidio de mujeres blancas que eran previamente violadas porque el tipo había fumado. Esta construcción que ha venido a través de los años, nosotros lo vemos en la gente más grande, que tiene miedo, ven una planta de marihuana y tienen miedo, creen que ven a todos los diablos del universo juntos. Hay como una distorsión tan grande, se asocia a la libertad, a la izquierda, cosa que no es estrictamente cierto. La izquierda convencional deploraba las drogas porque implicaba el opio de los pueblos, ¿no? Entonces, hay toda una distorsión en que es una publicidad, y yo estoy de acuerdo que hay muchos que son cómplices de eso, y asociar libertad personal con promocionar las drogas me parece una contradicción esencial. El costo físico y emocional fue muy grande, pero bueno, fue un método que yo tuve en ese momento para rebelarme contra la sociedad, contra mi familia, y lamentablemente fue el método errado, porque me terminé dando cuenta de que la rebelión que yo me había generado fue una idea, no fue una verdadera rebelión. La rebelión verdadera vino cuando me recuperé. Ahí sí pude poner freno a mi familia, ahí sí pude poner freno a la sociedad, ahí sí me pude empezar a valer por mí mismo, profesionalmente, artísticamente y humanamente.